esta mañana, pues reiterar que estamos como iglesia muy contentos, estamos muy agradecidos, porque es que son 30 años, 30, y aunque la historia dice que son 32 años, hubo un periodo que antecedió a todo lo que es la oficialización de la iglesia como denominación, como parte de la denominación, y hubo muchos hombres y mujeres que sembraron, algunos con lágrimas, algunos con mucha entrega y dedicación, con pasión, decidieron ser esforzados y valientes para que lo que comenzó siendo la Iglesia Bautista Betel de Medellín hoy pueda llegar a ser una obra que honra y glorifica el nombre del Señor. Yo me siento muy agradecido porque el Señor me da a mí la oportunidad, el permiso de cumplir con ustedes 30 años como pastor. Ha sido una tarea bastante ardua, pero han sido más las cosas maravillosas que hemos podido ver. Aquí hay muchos miembros que todavía son fundadores y eso usted no se imagina lo feliz que me hace de yo todavía contar aquí con miembros fundadores. Ellos están aquí. Zeneira, ¿dónde está la hermana Zeneira? Ella me dice que no va a hablar, pero usted sí se puede poner de pie para que la conozcamos. Hermana Zeneira, ¿quién más es un miembro fundador de la Iglesia Bautista Betel y está aquí para que se ponga de pie? Ruby, ¿usted fundó también Betel? Usted ha fundado varias. La hermana Carmelita también. Hermana Carmelita, pero pónganse de pie, yo quiero que la congregación las vea. Lo que pasa es que todavía aparecen sentadas. Me siento muy orgulloso de tenerlas con nosotros y me siento muy orgulloso de yo ser el pastor de ustedes. Gracias al Señor por eso. Puede sentarse, Carmelita, gracias. Dios les bendiga. Me siento muy honrado, 30 años de historia, de gracia y de misericordia, de muchas cosas que han pasado con Betel. Usted se preguntará qué es nuevo y por qué Betel ya no es Betel sino Prado Centro. Hace aproximadamente 6 años, 7 años antes de trasladarnos para este templo, los hermanos miembros de la Junta estaban haciendo los trámites para participar o para tener la personería jurídica. Ese trámite se demoró mucho y cuando ya se aprobaron los documentos, los devolvieron por una sola razón: el nombre ya existía. Entonces ya no se podía registrar Iglesia Bautista Betel. Entonces, como nosotros éramos parte del barrio Prado y veníamos para este templo, entonces se decidió colocarle con el nombre de Prado Centro. Y Prado también es un nombre bíblico, ¿no? Porque nosotros somos ovejas de su prado. Lo que pasa es que estamos en Prado Centro. Y en eso nos sentimos también muy agradecidos con el Señor, porque nos permite ser ovejas de su prado. De manera que el Señor ha sido muy bueno con nosotros al hacernos parte de su obra. Ya llevamos aquí otro buen periodo, otro buen tiempo sirviéndole al Señor. Y una de las oraciones que siempre quisimos elevar al Señor era que Él nos dejara ver los grandes hechos del pasado. Esa oración realmente no es una oración, no fue oración propia, no es una oración que haya salido de nuestro corazón. Esa oración ya la había pronunciado hace muchos años el profeta Habacuc. El profeta Habacuc le había pedido eso al Señor. Y nosotros como iglesia, apropiándonos de esa oración del profeta, también elevamos y nos hacíamos un buen grupo allá arriba en el palco y le pedíamos al Señor que nos volviera a dejar ver tantas cosas maravillosas que nos contaba Pachito, que nos contaban algunos hermanos, que todavía hoy por hoy me cuentan hermanos que hace 50 años esto era atiborrado de gente.
y le hemos pedido al Señor y ya el Señor nos ha dejado ver esos grandes hechos del pasado. Hoy vemos una iglesia numerosa, creciente y felices de poder cumplir 30 años. Y como pastor me preguntaba, bueno, ¿y yo qué predico si yo nunca he cumplido 30 años como pastor de una iglesia? Y estuve pensando mucho, llevo meses pensando qué voy a decir. Comencé por la carta del apóstol Pedro y yo quería hablar de cómo el apóstol Pedro hablaba de piedras vivas. Y cuando comencé a construir el sermón y a pedirle al Señor que me ayudara, cómo hablar de ser piedras vivas, el sermón y el estudio me conducía mucho a hablar de nosotros mismos. Esto fue hace meses, esto pasó hace meses. Y yo decía, pero es que cumplir 30 años para uno hablar de uno mismo. Entonces, si yo me ponía a pensar, hablar de uno mismo, tendría que ponerme a hablar de una iglesia que ha sido fiel, de una iglesia que ha sido constante, de una iglesia que ha podido dar testimonio, pero también tendría que ponerme a hablar de una iglesia que ha tenido dificultades, de una iglesia que no es perfecta. Hemos llegado a los 30 años, pero no somos una iglesia ni perfecta ni madura. Es una iglesia donde nos hemos peleado, hemos tenido demasiadas diferencias, nos hemos perdonado y hemos restaurado también muchas relaciones. A algunos no les ha gustado, otros han tomado la opción de hacer toque de queda. Entonces yo decía, sí, hay muchas cosas buenas, entonces no voy a hablar de nosotros en estos 30 años. ¿Para qué voy a hablar de tantas dificultades que hemos tenido? Más bien quiero hablar del Señor. Yo quiero hablar es de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros a pesar de nuestra infidelidad. Porque hoy no voy a hablar de que somos los mejores porque llegamos a 30 años. No. Hoy, después de 30 años de existencia como iglesia y a unos aproximadamente 10 años míos como pastor, predicándole a la congregación, o tal vez más tiempo, ya no sé, ya no hago cuentas. No sé ya cuánto lleve, puede que esté equivocado en más o en menos, pero yo preferí más bien hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque no hemos sido una iglesia perfecta. Hoy más que nunca necesitamos de la gracia del Señor. Después de 30 años he entendido que hoy más que nunca yo necesito de la gracia y de la misericordia de Dios. Hoy más que nunca se ha convertido en una necesidad para mi vida el necesitar constantemente su gracia para poder seguir adelante. Porque cuando uno llega a los 30 años, ya entonces uno está pensando, ¿y cómo vuelvo a alcanzar otros 30? Yo creo que yo ya no vuelvo a alcanzar otros 30 años, yo no duplico esa cifra. Muchos de nosotros tal vez no lo logremos. Pero tenemos que dejar un legado para la nueva generación que viene, para aquellos jóvenes que están construyendo una vida espiritual en el Señor, aquellos que tal vez nos van a reemplazar o a suceder, aquellos que van a recibir el testimonio si es que el Señor no viene antes. Entonces, ¿qué dejarle a una nueva generación para que la iglesia vuelva a cumplir otros 30 años más? Porque si bien es cierto que el templo tiene más de 50 años, nosotros como constitución, como iglesia constituida, hemos llegado a los 30 años. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Y este no va a ser el único texto que comparta esta mañana. Voy a ser muy breve porque el tiempo apremia. Solamente quiero resaltar algunos aspectos
de la palabra del Señor que tiene que ver con una iglesia que cumpla 30 años, o más, o menos. Le invito para que se ponga de pie por última vez. Lo vamos a leer, Deuteronomio capítulo 2. Lo leemos, oramos y meditamos en la palabra. Dice el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 2. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Pensando entonces, ¿qué hablar después de cumplir 30 años? ¿Qué decirle a una congregación después de cumplir 30 años? ¿De quién hablar? Y he llegado a la conclusión que lo mejor en esta mañana es hablar de un Dios todopoderoso que nos ha sustentado hasta el día de hoy. Es mejor entonces, para que la fiesta no se dañe, hablar de Él que hablar de nosotros, porque si hablamos de nosotros somos muy imperfectos y hay muchas cosas para corregir, mientras que si hablamos de Él, a Él toda la gloria, a Él toda la honra, y a Él podemos pedirle que nos ayude para las próximas décadas que vendrán hasta que Él venga. Así que quiero hablar de un pasado, de un presente y de un futuro para la iglesia. ¿Y qué hablar de un pasado? ¿Por qué hablar de él? Hoy yo he titulado este estudio Avanzando con su compañía. Yo pensaba que durante estos 30 años hemos avanzado es por su gracia. Saben, cuando llegamos aquí, hace algunos años, los muchachos, los hermanos de la adoración, de la alabanza, ahorita cantaron un coro que fue uno de los que cantamos con más fuerza cuando llegamos aquí. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que el Señor nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que el Señor nos dio. Y eso es lo que Él nos trajo hasta este lugar. Y aunque hemos sido infieles, aunque hemos intentado hacer las cosas a la manera de Dios, creo que hemos avanzado con su compañía. Es su compañía la que nos ha permitido llegar hasta este momento. Entonces, hablando del pasado, me encontré con Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y empecé entonces a mirar esos aspectos de este versículo. Lo primero que noté fue que Jehová te ha bendecido en toda obra de tus manos. Como iglesia no hemos sido perfecta iglesia. Hemos cometido muchos errores en el proceso. Y por eso somos una iglesia que siempre estaremos pregonando, no somos los mejores. Nosotros no tenemos, como decía el pastor Jorge Montoya, no, la teología del chapulín colorado. Él dice que la teología del chapulín colorado es sígame en los buenos. No, esta iglesia no es de sígame en los buenos. Esta iglesia es sígame en los que están necesitados de la gracia y la misericordia del Señor, porque no somos perfectos, ni somos mejores que otra congregación en la ciudad de Medellín. Nosotros no somos mejores. Es más, hemos visto a otros que han hecho mejor la tarea que nosotros. Pero a pesar de todo eso, como no se trata de nosotros, se trata del Señor, Él ha bendecido toda obra de nuestras manos. ¿Y en qué nos ha bendecido? Pues nos ha sustentado.
No podemos negar y tenemos que contarle hoy a las personas que vinieron por primera o segunda vez o que vienen hace poco a la iglesia. Yo les quiero confesar una de nuestras debilidades. Nosotros casi que no nos venimos para acá, ¿sabe por qué? Porque nos daba miedo cómo pagar los servicios públicos de este lugar. Porque nos daba miedo cómo pagar el impuesto predial. ¿O no? ¿Cierto que a muchos nos dio miedo eso? ¿Y cómo vamos a hacer? Y somos igualitos a Israel cuando iba con Moisés. ¿Y qué vamos a ir a hacer por allá? Aquí estamos mejor. Y aquí somos más poquitos y aquí nos tratamos entre familia. No, Dios había decidido otra cosa. Y Él, hoy podemos decir, ha bendecido la obra de nuestras manos. Lo que hemos podido hacer, Él lo ha bendecido. Porque contra todo pronóstico estamos aquí. Hoy podemos decir, contra todo pronóstico, porque nos pronosticaron fracaso. A mí me pronosticaron ser pastor apenas un añito. Pero no era decisión ni de la persona que lo pronosticó, ni del que me descalificó, ni de mí, ni de ustedes. Es de Dios. Y hoy, después de 30 años, mirando hacia atrás, podemos decir, Él nos ha sustentado. Él nos ha dado visión. Él nos ha permitido ser una iglesia creciente que va madurando. Él nos ha permitido tener un crecimiento de la obra. Él ha bendecido la obra de tus manos. Quisiéramos más, seguro. Siempre me han enseñado que cuando uno lidera una congregación o está al frente de un grupo, uno debe tener un cierto grado de inconformidad, de querer más. Uno recibe frustraciones santas y cada rato uno quiere mejorar, superar este aspecto. Y en eso buscamos la excelencia, pero lo único que nos queda es llegar a una conclusión. Es Él el que ha bendecido la obra de nuestras manos. Él nos ha dado líderes. Sí, Él ha levantado hombres en esta congregación. Algunos más comprometidos que otros, pero los ha levantado. Él ha levantado unas mujeres en esta iglesia. Las mujeres en Betel Prado Centro tienen un historial tremendo. Trabajadoras, comprometidas. Me encanta cuando uno habla con una mujer comprometida de la iglesia y eso le tiene a uno plan A, plan B y plan C. Ya tienen todo listo. Por eso le digo, muchachos, si nos descuidamos, ellas se toman el poder. Ellas tienen con qué hacerlo. Ellas tienen mucha capacidad. Por eso el historial de la mujer de Betel es de una mujer guerrera. Muchas mujeres han dado ejemplo en eso. Hoy hay mucha ausencia de testimonio y de ejemplos, pero créame, yo miro hacia atrás y hay mujeres que han dado muy buen ejemplo. Han sido muy valiosas. Pero también he visto hombres comprometidos. No perfectos, pero sí los he visto comprometidos. Así que Él nos ha dado líderes. Él ha bendecido esa obra. Él nos ha dado nuevas almas, nuevos ministerios. Nos ha dado una economía para sostener este lugar. Así que yo creo que mirando hacia el pasado, Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, me ratifica que Dios es el que sostiene toda obra. 30, 40, 50, 70, póngale los que quiera. Es Él. Y a Él es la gloria esta mañana. Por eso hemos venido a hablar es de Él y no de nosotros. Pero no solamente ha bendecido la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Eso me lo dice el versículo 7. Él sabe que andas por este gran desierto. Desierto. La palabra desierto en la Biblia significa muchas cosas. Obviamente que si yo miro el texto, ellos caminaron
literalmente por un desierto. Los de hermenéutica, los homiléticos, saben que no se puede alegorizar. Ellos caminaron por un desierto. Eso fue seco, eso fue duro, eso no fue fácil. Eso fue un tiempo, 40 años duros, caminando por esa sequedad. Todos los días usted con arena entre los dedos. Eso no es fácil. Eso no es fácil caminar para Israel. Y si hubiese sido en sus propias fuerzas, ellos no lo hubieran logrado. Pero el texto nos dice muy claramente, Él sabe que andas por este gran desierto. Hoy nosotros no caminamos por desiertos. Literalmente, hoy no tenemos ese tipo de penurias, de dificultades. De pronto a nuestro hermano Andrés, como misionero, él le toca duro caminar entre plataneras y cafetales con todos los que le acompañan en la obra misionera. Claro que sí, a él sí le toca muy duro. Nosotros vivimos aquí muy cómodos, en la ciudad. De manera que, ¿qué nos dice el texto? Que Él sabe por dónde está caminando nuestro hermano Andrés. Él sabe. Andrés, ¿dónde estás? Hola, Andrés. Dios sabe por dónde estás caminando. Él lo sabe. Es a Él el que Andrés necesita, es al Señor. Pero nosotros también hemos caminado por unos desiertos. Usted y yo hemos vivido momentos difíciles, una aridez, una soledad, unas dificultades. Pero es en ese desierto donde realmente nosotros podemos llegar a ser mejores, madurar, crecer. Es en el desierto donde nuestro cuerpo es probado, donde nuestra mente es probada. Es en un momento como esos donde el Señor revela lo que hay en nuestro corazón. Es en la dificultad. Eso en las buenas es muy fácil, es muy bueno, es muy cómodo. Pero en la soledad, es que tomar decisiones en momentos de soledad, cuando uno está con ausencia de liderazgo y tomar decisiones que son de vida o muerte, eso no es nada fácil. Pero Dios sabe por qué desiertos ha pasado la Iglesia Bautista Betel Prado Centro. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de ustedes. Dios lo sabe. Así que nuestro pasado está caracterizado es por la presencia de Dios cada milésima de segundo. Dios ha estado en todos los momentos, aunque hemos creído estar solos. Los misioneros me enseñaron hace un buen tiempo, unos años, un himno muy bonito, se llama Peregrino. Ese himno habla de un hombre que camina por unos desiertos y él cree que él va solo. Y el himno es un himno, es de lo más hermoso que yo he escuchado. Créame, yo no he escuchado ni Sublime Gracia, ni Peregrino. Peregrino nos habla de cómo nosotros podemos estar por unos momentos difíciles, pero sin embargo es Dios el que nos lleva. Es Dios el que sabe en qué momento estamos viviendo. Nunca te sientas desamparado. Ese es el pasado nuestro. El pasado nuestro es que hemos pasado por desiertos, pero sin embargo Dios ha estado allí presente. Él sabe que andas por este gran desierto. Luego dice, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. Hoy puedo decir, ponerle 30, aunque de pronto alguno me dirá, no le quite ni le ponga. Sí, pero es que nosotros estamos cumpliendo 30 años. Puedo decir entonces, y podemos decir como iglesia, durante estos 30 años, ¿quién ha estado con nosotros? Solo el Señor. Mira, uno no cumple 30 años solo. Los que tienen experiencia ministerial saben que para uno perseverar
como iglesia, tiene que ser con el Señor. Si no es con el Señor, esto no persevera. Esto no es obra de nuestras manos, esto es obra de tus manos. Ese es el orden correcto. Así que hoy, en estos 30 años, le estamos dando la gloria al Señor, porque esto es obra de sus manos. Y durante estos 30 años hemos contado con su compañía. No nos ha desamparado, aunque hemos caminado por momentos en valle de sombra de muerte. No temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirá o nos ha infundido. ¿Cierto que ya lo ha hecho? Nos ha dado aliento para seguir. Nos ha dado esa fuerza para mantenernos como iglesia. Por eso en esta mañana la gloria es del Señor. En esta mañana, 30 años, a los que hayan venido por primera vez o estén recién llegados a la iglesia, quiero decirle, 30 años no se cumplen en las fuerzas nuestras. Se cumplen es de la mano del Todopoderoso. Y termina diciendo Moisés, y nada te ha faltado. ¿Qué podemos decir como Iglesia Bautista Betel? Y ahí le digo a los veteranos de esta congregación, ¿qué nos ha faltado? Puedo retarlos a decir, ¿qué nos ha faltado? Absolutamente nada. Dios nos ha sustentado en todo. ¿Dónde está el tesorero? Luis Alberto, véalo por allí. ¿Nos ha faltado? Nunca. Nunca nos ha faltado en la economía. Nunca nos ha faltado palabra. Nunca nos ha faltado nada de lo que Dios requiere para construir una obra. Ni siquiera el poder de su Espíritu Santo, aunque muchos creen que los bautistas no creemos en el Espíritu Santo. Pero nosotros sí creemos en la compañía y en el poder de nuestro Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Nunca ha fallado en su cuidado para con nosotros. Lo hemos tenido todo. No nos ha dado cosas que no necesitemos. Él nos ha dado justo lo que hemos necesitado. Por eso podemos decir, hasta el día de hoy, nada nos ha faltado. Ese es el pasado de esta iglesia. Amén. Ahora quiero hablarles del presente. No me puedo demorar mucho, ustedes no se angustien, pero quiero hablarles del presente. ¿Qué hablar del presente de la Iglesia Bautista Prado Centro? Quiero que vaya a otro capítulo de otro libro que me habla del presente. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de este mismo asunto, pero yo quise tomar uno. Isaías capítulo 41. ¿Cuál es el presente para nosotros? ¿Qué nos puede decir la Biblia para nuestro hoy? ¿Qué podemos nosotros tener en nuestro corazón para que el Señor nos dé esa fuerza para seguir adelante? Mire lo que nos dice el Señor para hoy, para nuestro presente. Versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo, yo creo que si me pongo a predicar de ese versículo lo daño. Eso habla por sí solo. Ese es el presente de esta congregación. Para el hoy, no temas. Iglesia, no temas. No podemos desfallecer después de mirar el pasado, cómo Dios nos ha sustentado, cómo nos ha traído hasta aquí.
Mire, ya está estreno púlpito y todo, vea. Yo no sé cómo hizo John Jairo para meter ese palo allá tan grande que no se caiga de allá. Dios nos ha sustentado de una manera, y si usted y yo somos honestos y miramos hacia atrás, y aunque hay cosas que no han sido tan buenas, ha habido cosas difíciles, hemos estado amenazados por religiosidad, por poder, por muchas cosas. Hoy, parados después de 30 años mirando hacia atrás, hoy con toda certeza yo puedo decir: no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia Bautista Prado Centro, no temas porque el Señor está contigo. No temas porque el Señor siempre te va a dar fuerzas para seguir adelante. Solamente confía en Él. Pero sí quiero decirte algo, iglesia. Miren, no perdamos la memoria. No olvidemos que han ocurrido 30 años de gracia, de misericordia. Así que esos 30 años me han llenado a mí de esperanza para otros 30 más, o 60, o 70, o los que Él decida. ¿Saben una cosa? Ya no tengo miedo del futuro. No me da miedo. Cuando llegué aquí por primera vez, pregúntele y verá a los líderes cómo me daba miedo. Porque todo era inhóspito, todo era: ¿qué vamos a hacer? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y cómo se es pastor de la Iglesia Bautista Central? Y tantas hojas de vida llegando a la junta, ¿y esto cómo se hace? Y tantos pastores detrás de este púlpito, ¿cómo hago? Créame, yo no le voy a negar, yo me asusté. Me acuerdo que la hermana Blanca me decía: mi hijito, es que usted es un pichón de pastor. Así me decía ella con todo cariño. Una gran mujer que también me acompañó en muchas cosas. Y hoy tengo que recordarla, porque no soy ingrato. Y ese susto ya ha desaparecido, porque hoy puedo mirar hacia atrás. Y hoy con toda certeza puedo decir: sigamos hacia adelante, porque tenemos una esperanza. Podemos tener una confianza en el Señor, porque Él me dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, iglesia, no desmayes. El Señor te va a esforzar, siempre te ayudará, siempre te sustentará. Ese es nuestro presente. ¿Le gusta ese presente? A mí me gusta este presente. Yo creo en este presente para la iglesia. Yo creo que Dios es el que nos sustenta. Pero hay un futuro. Hay un futuro. Y para ese futuro sabemos que podemos contar con el Señor. Pero para ese futuro, contando con el Señor, también se requiere de nuestra responsabilidad. Yo soy un hombre que cree y estoy convencido que Dios es soberano. Pero también creo en la responsabilidad del hombre. Creo que nosotros tenemos que tener la determinación de hacer lo que Dios nos manda. Yo quiero que usted busque en el libro de Esdras. Esdras para mí es un libro muy especial, porque en Esdras uno encuentra cosas muy valiosas para la iglesia. Y en Esdras uno encuentra unos consejos maravillosos.
de cómo perseverar. ¿Y por qué Esdras? Esdras viene a ser aquel sacerdote, aquel hombre encargado de la palabra en unos tiempos muy difíciles para Israel. ¿Recuerdan la historia de Nehemías? Mientras Nehemías está buscando reconstruir la obra del Señor, quiere volverle a dar la identidad al pueblo de Dios, reconstruyendo las murallas, recuperando las familias, volviendo a recuperar aquellos valores perdidos. Dios pone a un hombre como Esdras, un sacerdote letrado, encargado de la palabra, de volver a traer esos principios de la Torá en ese momento para el pueblo de Israel. Y cuando uno mira a Esdras, uno dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra del Señor. Fue un hombre que se preparó primero, luego inquirió, profundizó, escudriñó, cavó las escrituras. Él le gustaba estudiar, buscaba la voluntad de Dios en la palabra, pero él la buscaba para ponerla por obra y luego enseñársela a otros. Ese es el orden en Esdras capítulo 7, versículo 10. Quiero que lo leamos. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Nota el orden que hizo Esdras. Preparó su corazón. Así que el futuro de Betel Prado Centro tiene que ser un futuro caracterizado por hombres y mujeres que preparen su corazón para poder inquirir en la palabra. Pero inquirir en la palabra es un escudriñar, es un profundizar. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra, porque como lo he dicho muchas veces, que muchos de los bautistas se vuelven macrocefálicos, saben mucho, son unos cabezones así, vea, son cerebros. Eso sí, sus cuerpos, que son los que practican, son así. Entonces es muy descompensado, el bautista es muy descompensado en su cuerpo, cabeza grande y cuerpo chiquito. Pero lo que me dice la Escritura es que el futuro para la nación de Israel era que sus hombres, como Esdras, prepararan su corazón para inquirir, para ponerla por obra y luego para enseñarle a otros. Pero ¿qué se necesita para eso? ¿Qué es lo que se requiere para eso? Versículo 5 del capítulo 1. Vaya a Esdras 1:5. ¿Qué se requiere para que eso se dé? ¿Cuál es el futuro? Necesitamos algo muy importante. Mire lo que dice Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué se necesita? Que Dios despierte a más de uno. ¿Qué dice el texto? Esos hombres, esos varones, el Espíritu del Señor los levantó, los despertó. ¿Y qué estás esperando, varón? ¿Qué estás esperando, oh mujer? El futuro de la iglesia sí es preparar el corazón, inquirir en la palabra, ponerla por obra, enseñarla a otros, pero eso no se logra, según Esdras 7:10, si antes el Espíritu no se despierta. Despiértate tú que duermes, porque se necesita despertar. Pero no solamente despertar, hay que
poner por obra todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas enseñanzas, cuántos sermones hemos recibido? Necesitamos despertar y poner por obra esa palabra. Cuando yo voy a Nehemías, pase un librito más, Nehemías, ahí adelantico, en el capítulo 3. Dice el versículo 5: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Los grandes no se presentaron. ¿Cuántos no se presentan? ¿Cuántos no se enlistan para poder hacer esa obra? Recuerden que el trabajo de la reconstrucción de la muralla era entre Esdras y Nehemías, y para ello se necesitaba que se ocuparan de las grandes acciones. No se ocuparon, no se presentaron. Muchos se quedan ausentes, muchos se han perdido de cosas maravillosas. Seguramente tienen ocupaciones, pero para que la iglesia tenga futuro es necesario que nos ocupemos en eso. Y ese es el futuro que nos espera. Pero no nos dejemos tampoco debilitar. El capítulo 4 de Nehemías, versículo 1 al 3 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Cuántas personas no menosprecian lo que se hace? Mire, no hay futuro si hay un Tobías, si hay un Sanbalat dentro de la iglesia a toda hora criticando lo que se construye. Por eso tenemos que estar fuertes, porque en el futuro, cuando hagamos muchas cosas, no ha de faltar el que diga: eso se les va a caer en un momentico. No hicieron las cosas como son, insultando la ignorancia de los demás. No desmayemos. Siempre va a haber una crítica. Eso sí estoy seguro, eso no va a desaparecer hasta que el Señor venga. Y aun cuando el Señor venga, más de uno le va a cuestionar al Señor. Porque como decíamos ayer a Benjur, yo le decía a Benjur: ¿dónde está Benjur? Hola Benjur. Donde hay dos bautistas, hay tres ideas. Es muy difícil así. Donde hay dos bautistas, hay tres ideas. Ponernos de acuerdo va a ser bastante difícil. Pero ¿qué se necesita para eso? No te debilites, no desfallezcas. Como Nehemías, sigue adelante, porque el Señor está con nosotros. Amén. Entonces quiero concluir en esta mañana retornando al libro de Isaías. ¿Capítulo qué? 41, 10. ¿Sí? Subráyelo. Hoy el Señor quiere decirnos a todos como iglesia: aunque pasen todas esas cosas, aunque el gigante se encuentre allá, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos va a sustentar. Amén. Démosle la gloria al Señor en esta mañana y reconozcamos que estos 30 años son el resultado de su compañía, de su fuerza,
de su poder. Amén. Él nos sostiene con su diestra de justicia. Su diestra en la Biblia significa poder, autoridad. Es Él, con su poder y con su autoridad, que nos sostiene. Amén. Quiero invitarle.